Muy buenas tardes. Me han pedido que centre mi presentación en las obligaciones convencionales a cargo del Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos humanos ante la contingencia sanitaria. Antes de iniciar la presentación sobre las obligaciones per se, es importante mencionar o recordar que el derecho a la salud está previsto y está garantizado en diferentes tratados de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Entre ellos se encuentra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es mejor conocido como el Protocolo de San Salvador. Esas obligaciones, digamos, ese derecho a la salud, adicionalmente está previsto en una serie de tratados internacionales que quieren, centrarse en la protección de sectores de población específicos. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas trabajadoras, personas adultas mayores, migrantes, pueblos indígenas y personas privadas de libertad, entre otras. Es decir, sobre el derecho a la salud en estos casos conlleva una obligación reforzada de respetar y garantizar sus derechos, como lo mencionaremos eventualmente. De acuerdo con la observación general del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité emitió una observación general, que es la número 14, que tiene que ver justamente con el derecho a la salud. Y el Comité para entonces señalaba que este derecho a la salud tiene que tener al menos 4 características. 1, disponibilidad. 2, accesibilidad en sus 4 dimensiones, que tiene que ver con no discriminación, con accesibilidad física, con accesibilidad económica o asequibilidad, y con el acceso a la información. Tiene que ver con la aceptabilidad y tiene que ver con la calidad. Entonces, ese es el contenido a la salud que ha sido interpretado de manera constante por diferentes instancias internacionales de protección. Bueno, y entonces, a la luz de que tenemos un derecho a la salud en el ámbito internacional, la pregunta sería, ¿cuáles son las obligaciones que prevé el derecho internacional de los derechos humanos para hacerlo efectivo, ¿no? Y básicamente nos vamos a referir a las obligaciones de respetar, garantizar y asegurar o hacer cumplir, como lo ha mencionado el Comité DESC. Como recordamos, nuestro artículo primero constitucional, en el párrafo 3, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esas obligaciones previstas en el primero constitucional derivaron de diferentes tratados de derechos humanos de los que México es parte. En particular, me refiero al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esos 2 tratados hablan de las obligaciones de respeto y garantía. Adicionalmente, el PIDESC y el Protocolo de San Salvador prevén la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, ¿qué conlleva la primera obligación? Que es la obligación de respeto. La obligación de respeto, básicamente, es una obligación negativa, tiene que ver con impedir que el poder político en sí mismo pueda, violentar derechos humanos. Según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la protección de estos derechos está necesariamente comprendida la noción de restricción al ejercicio del poder. El Comité DESC ha señalado que, por ejemplo, se violaría esta obligación de respetar derechos humanos, por ejemplo, si se deniega, y cito, el acceso a establecimientos y bienes y servicios de salud a determinadas personas, como resultado de una discriminación de jure y de facto, la ocultación o tergiversación deliberadas de información que reviste información fundamental para la salud o para el tratamiento, como lo estamos viendo en estos momentos. La segunda obligación tiene que ver con la garantía o el garantizar los derechos humanos, ¿no?
que a su vez el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESC, la ha subdividido en la obligación de protección y de asegurar los derechos humanos. Estas obligaciones que son positivas tienen que ver con una serie de medidas por parte del Estado que tiene que ver con evitar, tomar medidas para evitar compras de pánicos o preocupaciones excesivas, tomar medidas graduales, proporcionales y ponderadas en relación con la pandemia que estamos viendo, por supuesto, difundir información oportuna, responsable, constante y basada en evidencia científica, pero también tiene que ver con, por ejemplo, como dice el Comité, con la protección de las mujeres contra la violencia, como bien lo hemos mencionado y lo he reforzado, el Instituto de las Mujeres el día de ayer es un tema fundamental. Y quiero centrarme, para finalizar mi comentario, en que el Comité DESC también ha señalado que hay obligaciones básicas, entre las cuales se encuentra, y para estos efectos es fundamental, y cito, aplicar y adoptar sobre la base de pruebas epidemiológicas una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población. La estrategia, según el Comité DESC, y el plan de acción deberían ser elaborados y periódicamente revisados sobre la base de un proceso participativo y transparente. Esa estrategia y ese plan deben prever métodos como el derecho a indicadores y bases de referencia de salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados. Finalmente, el Comité DESC también señala como obligación prioritaria la de prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas. Entonces, como verán, el derecho internacional de los derechos humanos prevé, no solo garantiza el derecho a la salud, lo reconoce, sino una serie de obligaciones que han sido establecidas a lo largo de las últimas décadas por instancias internacionales y han sido reforzados de manera muy importante en las últimas semanas por diversos expertos, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.